Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de meternos en este tema desconocido para muchos, Señor, pero que tú estás sacando a luz, estás permitiendo en estos tiempos que esto salga a luz. Padre Dios, para guardar tu palabra, para preservar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque en este siglo XXI más que nunca necesitamos, Señor, en tiempos de estrechez, en tiempos de dificultad, en tiempos de pandemia, en tiempos de tantas cosas negativas, necesitamos tu palabra, Señor, pero necesitamos tu palabra sin adulteraciones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias a todos los que han venido. No sé si se escucha bien, creo que se escucha bien, no vamos a necesitar micrófono, si no, me dicen y le pedimos a Martín allí que nos consiga un micrófono. En los tiempos bíblicos, cuando comenzó el Nuevo Testamento se empezó a escribir más o menos unos 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Primero circulaba en forma oral. Los apóstoles y los predicadores, los que habían oído al Señor, iban contando por diferentes lugares, diferentes iglesias, que las iglesias eran casas, ¿no? O sea, no existían iglesias, templos. Iban contando lo que recordaban del Señor y todo eso, ¿no? Y los apóstoles. Pero después empieza a escribir las cartas. Primero Pablo empieza a escribir las cartas porque le preguntaban cosas de las iglesias, y cómo es esto, y cómo es la cuestión del matrimonio, y cómo es la segunda venida de Cristo, y que esto, que aquello, y el apóstol escribía, ¿no? Y otros apóstoles también. También se vio la necesidad de poner por escrito los evangelios, ¿no? Se piensa que el primer evangelio que circuló fue el de Marcos. La mayoría cree que el primer evangelio fue el de Marcos, el que circuló. Después Mateo y Lucas, y por último Juan, que eso la mayoría cree que es así, porque los discípulos antiguos contaron que fue de esa manera que se escribió. Pero claro, en aquella época no existía la imprenta, se escribía a mano, se copiaba. Los materiales se destruían porque se escribía o en papiro, que era una planta que se traía de Egipto, que era como una especie de paja o algo así, que se machacaba y se unía, se pegaba, y ahí se formaba para escribir arriba. O si no, aunque salía más caro, el cuero, aunque el cuero era más caro, porque por razones obvias. Entonces se escribía, se copiaba, habían copistas. Ahí tenemos el mapa de lo que sería el Imperio Romano. Ahí tenemos acá Jerusalén, ahí donde está marcando el láser. La parte de Israel, Jerusalén. Acá tenemos las iglesias de Asia, donde el apóstol Pablo predicó, Éfeso, Colosas, en fin, todas esas ciudades de Asia, ¿no? Esmirna, Éfeso, Tiatira, todas esas iglesias de Asia Menor
del apóstol Pablo y otros apóstoles también predicaron. Después acá tenemos Grecia, acá tenemos Italia, Roma, y acá abajo en el sur tenemos Egipto. Por acá tenemos Antioquía, que fue la primera iglesia donde salieron los primeros misioneros, ¿se acuerdan? El libro de los Hechos, que dice que de ahí salió Saulo y Bernabé. Pablo y Bernabé salieron de ahí, la iglesia de Antioquía, en Siria, lo que hoy es Siria. Los materiales se destruían, entonces existía la necesidad de copiarlos. Había copistas que los copiaban. Y había algunos lugares que hoy podríamos decir que eran centros de copiado, donde había personas que copiaban. Lo más confiable era esta zona, acá, los copistas de esta zona, porque ahí estaban primero los apóstoles que supervisaban si esa copia estaba bien. Entonces era, no, esta copia está mal. Eso no fue lo que dijo Pablo, no fue lo que dijo Mateo, ¿sí? Supervisaban, porque después que se murieron los apóstoles, estaban aquellos que habían aprendido de los apóstoles, ¿no? En el primer siglo. Y después personas que habían aprendido de quienes habían aprendido de los apóstoles. Entonces, había una gran confiabilidad acá en esta zona, en este centro de copiado, ¿no? Donde se copiaban los manuscritos. Y esos manuscritos se conservaron en Bizancio, lo que es hoy Turquía, cerca de Turquía por ahí, en Bizancio, se conservaron esos manuscritos. Bueno, pues sucede todo lo que nosotros sabemos, ¿no? La caída del Imperio Romano, los musulmanes que empiezan a conquistar todo el mundo. Pero se usaban, todas las iglesias usaban este texto que hoy se conoce como el texto bizantino. Ese texto, cuando se inventa la imprenta, que yo no sé si fue en 1400 y pico que se invente, los que tengan celular ahí busquen, lo pueden googlear ahora en Google a ver en qué año se inventó la imprenta, la de Gutenberg. Entonces, Erasmo de Rotterdam, un humanista, en 1516 publica en esa imprenta, en esa primera imprenta, publica un Nuevo Testamento en griego, no la traducción, en griego. Él busca de los manuscritos que existían, él busca y publica el Nuevo Testamento. 1440, ahí está. El pastor Juan lo buscó en Google. 1440 se inventa la imprenta. Se inventa la imprenta, la de Gutenberg. Por eso, si existe algún libro todavía hecho en esa imprenta, vale miles de dólares. Se llama un incunable, un libro que fue impreso en la imprenta de Gutenberg, la primera imprenta, se llama un incunable. Y el que tiene un incunable tiene una fortuna,
en sus manos, porque es un libro de esa imprenta, es un incunable, se dice. Entonces, bueno, acá tenemos entonces lo que está allí en la pantalla. De acá más o menos era donde existía ese centro de copiado, donde se copiaba con mucha confiabilidad el texto bíblico. Ese texto llega a la Reforma, pero ya antes de Martín Lutero ya existía toda una ebullición para que la Biblia fuera traducida a los idiomas de cada país, porque antes la Biblia solamente se podía leer en latín, que no es un idioma bíblico. El latín era una traducción, la Vulgata, al latín. Entonces solamente se podía leer en latín y nadie podía tener una Biblia en la casa, solamente el clero podía tener Biblia y leer e interpretar para la gente, y en latín. Entonces, con la Reforma, una de los lemas de la Reforma, una sola escritura, solamente con la escritura, solamente por la escritura bíblica, o sea, la Biblia. Entonces, ya existía esa ebullición por traducir la Biblia a los idiomas vernáculos, a los idiomas al español, alemán, inglés, en fin, todos los idiomas, para que el pueblo pudiera tener la Biblia y leerla. No se tenía una traducción, por ejemplo, al español, de los idiomas originales. Ya sé que por ahí alguno me va a saltar y va a decir, no, ya existía en 1300 y pico la Biblia alfonsina. Era una Biblia en español, pero no era una traducción de los idiomas originales, no era del hebreo y del griego, era una traducción del latín, de la Vulgata. De la Vulgata lo habían traducido al español, si bien estaba en español, pero no era una Biblia confiable, no era de los idiomas originales traducida. Un poco más adelante, vaya por el 1400, sí hay una traducción de los idiomas originales, pero solamente del Antiguo Testamento. Pero una Biblia de Antiguo y Nuevo Testamento traducido de los idiomas originales no existía. Entonces, ante esa ebullición de querer tener la Biblia en los idiomas de cada uno para poder leerla, surge la necesidad de contar con el texto en hebreo y en griego. En hebreo no había problema, porque ya allá por el siglo 8, siglo 9 después de Cristo, un grupo que se llamó los masoretas, por la palabra masora, que quiere decir tradición, judíos, habían editado todo el Antiguo Testamento. Entonces, para traducir el Antiguo Testamento no había problema, porque estaba el texto masorético, que era sumamente confiable. Pero con el Nuevo Testamento no existía una edición, sino que habían manuscritos. Entonces, ¿qué hace Erasmo? Erasmo de Rotterdam, un humanista holandés, coteja esos manuscritos que existían y edita en esa Biblia, en esa imprenta de Gutenberg, un Nuevo Testamento griego, un texto griego. No una traducción, el texto griego, así como está. Como ustedes saben, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Bueno, edita ese Nuevo Testamento, después ese Nuevo Testamento es revisado en 1520, después un poco más adelante, después que se muere Erasmo de Rotterdam, se sigue revisando ese Nuevo Testamento.
Y cuando Casiodoro de Reina, en 1569, creo, que dice acá nuestras Biblias cuando nosotros abrimos, 1569 creo, él va a traducir la Biblia. Cuando va a traducir el Antiguo Testamento, pero cuando va a traducir el Nuevo Testamento, utiliza el texto de Erasmo de Róterdam, que hacía unos años que se había editado. Y de ahí traduce el Nuevo Testamento. Lo mismo hace Lutero, traduciendo al alemán. Lo mismo hacen los que traducen la Biblia al inglés. La famosa Biblia King James, que es como la Reina Valera nuestra, para los ingleses la King James. Entonces, traducen el Nuevo Testamento del texto de Erasmo de Róterdam. Ese texto se va a llamar después el texto recibido, o en latín, como se hablaba todo en aquella época, en latín el textus receptus. El textus receptus quiere decir el texto recibido. El texto que recibían los que iban a traducir la Biblia era el texto que había cotejado Erasmo recorriendo los diferentes lugares donde habían manuscritos que eran originarios de ahí, de esa zona, de Bizancio, ese texto que había llegado, y ese texto lo utilizaban Casiodoro de Reina, Lutero, todos los traductores para traducir el Nuevo Testamento. Por años eso fue así. Se tradujo la Biblia del famoso Textus Receptus. Pero ¿qué pasa? En 1844, un hombre que se llamaba Tischendorf andaba buscando manuscritos antiguos y visita un monasterio en el monte Sinaí, el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí. Se queda ahí de noche y de mañana mira por la ventana que los monjes están quemando, están encendiendo un fuego para preparar el desayuno y están utilizando unos manuscritos. Él sale volando de su habitación, les arrebata de la mano y empieza a ver y se da cuenta que eso es una Biblia y que era muy antigua. Y los monjes, al ver el interés tan grande que tenía, dijeron, bueno, acá podemos hacer un buen dinero, y se negaron a darle, porque dice, esto debe valer dinero. Bueno, ahí estuvo varios años, el gobierno de Rusia incluso intervino y no sé qué, y otros gobiernos, hasta que se le entregó a Tischendorf esa Biblia. Tenía varias páginas quemadas del Antiguo Testamento, por las que habían quemado los monjes en el fuego, pero estaba más o menos el resto intacto. Ese manuscrito es el que se llama el Códice Sinaítico. El Códice Sinaítico. Eso causó una revolución en el mundo académico de la época, porque ese manuscrito tenía algunas variantes muy importantes que sacudían el mundo
evangélico, el mundo bíblico. Por ejemplo, no tenían el final de Marcos capítulo 16. Todo ese pasaje que nosotros vemos que dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Todo eso estaba suprimido. No contenía, por ejemplo, Juan 8, el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio. Ese pasaje tan conocido que dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y otras variantes. Marcos 1.1, por ejemplo, decía comienzo del Evangelio de Jesucristo y suprimía Hijo de Dios. Por ejemplo, ese otro pasaje del joven rico, cuando el Señor dice, cuando el joven rico le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Bueno, ese pasaje decía, estaba cambiado, decía, maestro, ¿qué cosa buena he de hacer para heredar el reino? Y Jesús le dice, ¿por qué me preguntas por lo bueno? ¿Vieron? El cambio sustancial. Que ahora vamos a ver que todavía lo mantiene la NBI y la Nueva Traducción Viviente y la Biblia de Jerusalén y Dios habla hoy. Entonces, todas esas variantes vinieron a sacudir el mundo bíblico de la época. Para colmo, por esa misma fecha, mediados del siglo XIX, aparece otro texto que estaba guardado en la biblioteca del Vaticano, también con otras alteraciones, entre ellas esas dos del final de Marcos y el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio. Analizaron estos códices, estos manuscritos, y se dieron cuenta que eran muy antiguos, del siglo IV después de Cristo. Entonces empezaron a decir, todas las Biblias están mal traducidas, porque están traducidas de manuscritos de muy mala calidad, decían, de muy mala calidad. Porque los manuscritos que tenía Erasmo de Rotterdam cuando cotejó y editó el Nuevo Testamento griego, siglo IX, algunos del siglo X y otros del siglo XII después de Cristo, algunos hasta del siglo XIII. Entonces dice, esos manuscritos no son confiables. Los manuscritos que tenía Casiodoro de Reina, por ejemplo, cuando tradujo Reina Valera, la famosa Biblia del Oso, que se llama Biblia del Oso, la primera Biblia que tradujo Casiodoro de Reina, se llama Biblia del Oso porque tenía un oso chupando miel en la tapa, por eso se llama la Biblia del Oso. No son confiables. Dos hombres en el siglo XIX, Westcott y Hort, comienzan a enseñar, Westcott y Hort, llegaron a la conclusión que el Nuevo Testamento ya no debía traducirse de los manuscritos con que se contaba antes de estos descubrimientos por ser de menor valor. Encontraron que estos dos manuscritos, principalmente el Vaticano, eran los que estaban más cerca del texto original del Nuevo Testamento. Concluyeron que se debían descartar todas las traducciones que hasta ese momento eran utilizadas por los evangélicos. Mire, llegaron a decir
Hort llegó a decir: por fin nos hemos librado de ese maldito Textus Receptus. Por fin quedó atrás. Que venían todos esas Biblias venían de la época de los reformadores. Entonces decía, esa herencia, lo que recibimos de los reformadores, la Biblia de Martín Lutero, la Reina Valera, la King James en inglés, ya no son confiables, pues están traducidos de manuscritos de muy mala calidad por ser muy tardíos. Y en 1881 estos dos, Westcott y Hort, ambos ingleses, editaron su propio texto griego del Nuevo Testamento, que se conoce por sus apellidos, el Nuevo Testamento griego de Westcott y Hort. A pesar de esas afirmaciones despectivas de Westcott y Hort hacia el texto recibido o el Textus Receptus, que era el texto griego que tenían hermanos reformadores, su texto publicado en 1881 estaba en su inmensa mayoría compuesto por el Textus Receptus, el texto que ellos tanto denostaban y tanto despotricaban, el texto que ellos publican, en su mayoría, el 90%, es el texto bizantino o el Textus Receptus. Pero le mechan esas partes, suprimen el final de Marcos, suprimen el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio y otros que vamos a ver ahora. Y dicen, este es el texto, ahora sí tenemos un texto confiable, traduzcan de ese texto. Más adelante, dos eruditos también, Nestle y Allen, van a publicar el Nuevo Testamento en griego, que si ustedes van a Sociedades Bíblicas ahora, yo lo compré en Sociedades Bíblicas, solamente en Sociedades Bíblicas le venden de Nestle Allen, o el de Westcott y Hort. Texto totalmente adulterado. Si usted va a Sociedades Bíblicas y dice, no, pero yo no quiero este Nuevo Testamento, yo quiero el Textus Receptus. No, ese no. Yo lo tengo acá porque me lo compró en México una compañera de estudio a quien agradezco. Saben que México está pegado con Estados Unidos y ella vive en la frontera, y en Estados Unidos compró, este es el Textus Receptus, el mismo que tenía Casiodoro de Reina, el mismo que tenía Lutero para traducir el Nuevo Testamento. Me lo compró y me lo regaló, quien yo le agradezco, hermana Sandra de México, si me está viendo, porque después lo vamos a subir a YouTube, le mando saludos. Pero acá en Uruguay usted no va a conseguir, pero lo puede bajar de internet gratis. Usted pone Textus Receptus o texto recibido y lo baja gratis, igual lo tiene. Ahora, ¿es cierto lo que dice Westcott y Hort despotricando el texto bizantino? Ellos se basan, Westcott y Hort, se basan en una teoría que ellos desarrollaron. Ellos dicen que existían en los primeros tiempos 3 familias de manuscritos, 3 familias. El texto bizantino, como ya hemos nosotros visto, en esa zona, acá. El texto occidental,
en Roma, toda esa zona, que es el que se utiliza para la Vulgata en latín, la Biblia que se tradujo al latín, la Vulgata. Y ellos dicen que había otra familia de manuscritos, que es la familia alejandrina. ¿Por qué se llama alejandrina? Porque había un centro de copiado en Alejandría, Egipto. Aquí está Egipto. Esto es Egipto. ¿Ah? Y existía ese centro de copiado donde se copiaban los manuscritos, para los que están viendo por y tal vez no se ve, acá está Egipto, acá está Grecia, Italia, acá está Israel, y acá está Egipto, y acá está Alejandría, ciudad egipcia. En Alejandría, dicen ellos, existía otra familia de manuscritos. Y ellos descubrieron, o llegaron a esa conclusión, que esos dos textos que aparecieron, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, ese manuscrito que apareció en la Biblioteca del Vaticano, y ese otro sinaítico que apareció en el famoso convento ese, en el monte Sinaí, eran de la familia alejandrina. Y ellos llegaron a la conclusión de que era la familia alejandrina el texto más confiable del Nuevo Testamento, y llegaron a llamarle el texto neutro. ¿Por qué le decían neutro? Porque dice que no tenía ni cosa que se le había sacado, ni adiciones, cosa que se le había puesto. Entonces, decían que el texto alejandrino, que entre ellos estaban estos dos, era el más cercano a los originales. ¿Qué decían de el texto bizantino? El de la familia bizantina, que era el que tenía a Casiodoro de reina y todo eso. Decían que en Siria, en Antioquía y en toda esa zona de Siria, un presbítero llamado Luciano había había arreglado el texto, decía. ¿De dónde se basaban Westcott y Hort para decir? En un comentario que hace Jerónimo. Jerónimo es el que traduce la Biblia al latín, la Vulgata, ya por el 300 y algo después de Cristo. Y Jerónimo menciona al pasar en la introducción que Luciano de Antioquía había revisado la Septuaginta e hizo correcciones al Nuevo Testamento griego. Pero es solo una referencia al pasar que hizo Jerónimo, y esto lo toma Hort para argumentar una teoría de que este hombre, Luciano de Antioquía, había arreglado el texto, y que el texto que tenía Casiodoro de reina, todo era un arreglo que había hecho. Fíjense la imaginación frondosa que tenía Hort, ¿no? Porque de una simple mención al pasar, que había arreglado todo el texto. Entonces dice que había lo que ellos le llamaban confluencias. ¿Qué eran las confluencias? Ellos decían que en Antioquía se habían tomado parte de la familia de texto occidental y de la familia de texto alejandrino y habían arreglado y habían mezclado de los dos.
Por ejemplo, en Lucas 24:53, cuando dice que ellos volvieron después que Cristo resucitó, y dice que volvieron con gozo, alabando y bendiciendo a Dios. Entonces dice, ¿vieron? Eso es prueba de que uno decía alabando, el otro decía bendiciendo. O sea, la familia de manuscritos de occidental decía de una manera y la otra. Entonces lo que hicieron en Antioquía, dice, bueno, vamos a poner los dos. Entonces alabando y bendiciendo. También en Marcos 9:49, cuando dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Entonces, no, un texto decía de una manera y otro decía entonces esto juntaba. Y después hay 6 confluencias, como dicen ellos, más, que no lo vamos a ver porque es muy tedioso. Pero todas son de esta índole. Y en 28 años, hermanos, en 28 años de estudio, Westcott y Hort encontraron solamente 8 confluencias. En 28 años encontraron 8. No encontraron, se les ocurrió a ellos. Porque miren la imaginación de ellos, que dice que estos arreglaron el texto. Entonces uno decía alabando y otro bendiciendo. Entonces vamos a poner los dos, así quedamos bien con todos. Y en 28 años de estudio encontraron 8 de esto que ellos le llaman confluencia, y que ellos lo toman como una prueba categórica del fraude que se hizo en Antioquía. Y que el texto que nosotros tenemos es un fraude que nació en Antioquía por parte de Luciano. En 28 años encontraron esto. Y fíjese, yo leí 2, para que usted se dé cuenta la profundidad del estudio que tenían ellos, ¿no? Entonces, ellos desarrollan esta teoría. Ahora, la familia bizantina, que ellos hablan de que, bueno, denostan el texto bizantino, que es el que tenía Casiodoro de Reina para traducir Reina Valera. Es cierto muchas cosas que dicen de que el Textus Receptus tiene muchas deficiencias. Es cierto que Erasmo de Rotterdam, cuando traduce, por ejemplo, Apocalipsis, los últimos 5 o 6 versículos, no encuentra texto griego y tiene que usar del latín, o sea, una traducción para llenar esos 5 o 6 últimos versículos. Esa acusación es cierta y tiene muchas deficiencias el texto que tenía Casiodoro de Reina, pero venía de una familia confiable, como cuando uno conoce a una persona, ¿no? Y dice, esa persona tiene muchos defectos, pero viene de una buena familia. Pero eso fue lo primero que presentó Erasmo de Rotterdam, pero después se hizo revisiones a ese mismo texto. Se corrigió muchas cosas de que Erasmo, porque Erasmo de Rotterdam le quería ganar a otro cura que también estaba editando un Nuevo Testamento y le quería ganar. Entonces, contrarreloj, entonces se apuró en muchas cosas el texto griego, el Textus Receptus. En cuanto a lo que dicen que los manuscritos eran muy tardíos, es cierto, eran tardíos, pero ¿por qué eran tardíos esos textos? Primero, hay una gran diferencia entre lo que es un manuscrito y lo que es una familia de manuscritos.
El manuscrito es el instrumento. Y el instrumento puede ser tardío, pero el texto muy antiguo. Por ejemplo, si yo agarro un libro hoy de El Quijote de la Mancha, ¿cuántos años hace que se escribió El Quijote? Y yo agarro un libro hoy que recién salió de la imprenta, y entonces me dice, esto es muy tardío, pero viene de un texto muy antiguo. Y es cierto, sí, que los textos, los manuscritos eran tardíos, pero por dos razones. Primero, que el clima en esa zona de Bizancio y en Asia Menor es un clima húmedo. Los materiales no resisten mucho tiempo y hay que copiarlos. Es cierto que los manuscritos eran antiguos, pero venían siendo copiados de textos confiables. Otra de las causas es que allá por el siglo IX se empieza a escribir de otra manera. Los primeros siglos se escribía lo que llamaba la escritura uncial, que se escribía todo en mayúscula. El texto griego era todo en mayúscula y sin espacio. Uno tenía que ser muy avisado para poder entender el texto, porque no tenía espacios, era para utilizar al máximo el material, se escribía sin espacio y todo en mayúscula. Ya por el siglo IX se empieza a escribir en minúscula. Entonces se piensa que esos materiales en mayúscula fueron destruidos. Y otra de las causas de por qué no tenía Casiodoro de Reina manuscritos antiguos es porque la iglesia los usaba mucho. Si usted se compra una Biblia hoy y la pone en la mesa de luz, va a pasar 100 años y su Biblia va a estar intacta. Pero si usted la lee todos los días, la subraya, la estudia, la lleva a la iglesia, la lleva de un lado a otro, anda con ella, va en el ómnibus leyendo, a los 5 o 6 años usted tiene que comprarse otra Biblia, o a los 10 años, porque está destruida por el uso. Y la iglesia usaba mucho esos manuscritos, la iglesia los usaba. Por eso que no se preservaron, porque la iglesia los usaba mucho. Pero ¿qué pasaba? Se copiaba de manuscritos confiables. Es cierto que los manuscritos no eran tan antiguos, pero eran confiables. Ahora, usted agarra una Biblia hoy en día y le va a decir comentarios. Esto no figura en los mejores manuscritos. Y usted le entra duda en su corazón. Pero si no figuran los mejores manuscritos, entonces estoy en el horno. Pero esos mejores manuscritos que dice Westcott y Hort, y que dice Nestle y Allen, no son los mejores, no son los mejores. Son los más corruptos. Son los peores. Entonces, usted va a predicar sobre Marcos capítulo 16. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y el pastor está entusiasmado en el púlpito predicando. Y hay un hermano siguiendo su lectura en la Biblia y ve un comentario que dice, esto no figura en los mejores manuscritos. Entonces, ¿qué gana va a tener de seguir escuchando ese mensaje si no figuran los mejores manuscritos? Pero quiero decirle que eso es mentira. No son mejores manuscritos.
E incluso el texto bizantino sí tiene testimonios muy antiguos, aunque ellos dicen que no. Hay testimonios muy antiguos del texto bizantino. Tenemos, por ejemplo, el Códice Washington, que es del texto bizantino. ¿Por qué se llama Códice Washington? Porque está en un museo en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Por eso se llama el Códice Washington. Y usted en los libros lo va a decir, lo va a ver, el Códice W. Se lo escribe con una W. Está en el Washington. Es del siglo IV después de Cristo, muy antiguo. También tenemos el Códice Alejandrino. No confundir el Códice Alejandrino con la familia Alejandrino, porque usted me va a decir, pero ¿cómo? Recién habló peste de la familia alejandrina y ahora no. Pero este es de la familia bizantina, pero se llama Códice Alejandrino porque apareció en Alejandría. Apareció en Alejandría, pero es bizantino y es muy antiguo también. Aparte de eso, tenemos el testimonio de algunas versiones muy antiguas, traducciones antiguas, que ya se hicieron en la antigüedad. Por ejemplo, la Peshita, que es la traducción al idioma sirio, al siríaco, del segundo siglo o del primer siglo, mediado del segundo siglo, perdón. Y esta traducción es muy antigua y ya esta traducción contiene esos pasajes que dicen ellos que no figuran los mejores manuscritos. ¿Qué? ¿Eran bobos entonces los que tradujeron la Peshita? ¿No se dieron cuenta que eso no era parte de la Biblia? Y esos son muy antiguos, segundo siglo. También esos pasajes, muchos de ellos figuran en algunas versiones latinas muy antiguas. O sea que, lejos de lo que ellos nos acusan de que no figuran, que son muy tardíos los manuscritos, tenemos, sí, la familia bizantina tiene testimonio de manuscritos muy antiguos. Si tradujeron, es porque tradujeron exactamente. Claro, ahí está, seguro. ¿Ah? Pero ellos lo niegan. ¿Ah? Ellos lo niegan. Entonces nos dicen que lo que nosotros tenemos es un texto adulterado, cuando el texto adulterado es el de Westcott y Hort y el de Nestle Aland. ¿Ah? Y todas las traducciones ahora, que se hacen ahora, se hacen del texto, lo que se llama el texto crítico. El texto crítico es el texto basado en el de Westcott y Hort y el de Nestle Aland. Ese es lo que se llama el texto crítico. Entonces, todas las traducciones, NBI, Nueva Traducción Viviente, Biblia de Jerusalén, Nácar Colunga, Biblia de las Américas, todos utilizan el texto crítico para traducir. Ya no se utiliza el texto bizantino. Vamos a ver algunas. Alguien que lea en Reina Valera Mateo 19 del 16 al 17, lo que ya hemos visto hoy del joven rico. A ver, alguien que lea. ¿Qué dice? Mateo 19 del 16 al 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Amén.
Vamos a ver qué dice la NBI. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Jesús le responde en el verso 17: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? ¿Vieron? El cambio sustancial. ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Vieron que cambia el enfoque de la conversación en que Jesús es bueno? Entonces Jesús le dice: bueno, pero si tú me dices que yo soy bueno, entonces estás admitiendo que yo soy Dios, porque bueno hay uno solo, y es Dios. Pero sin embargo, estas versiones lo cambian. Vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Ana Techera tiene en su celular Nueva Traducción Viviente. Mientras ella busca, yo voy a leer de la Biblia de Jerusalén, que es una versión católica, también traducida basada en el texto crítico de Westcott y Hort. Y dice así: en esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Acerca de lo bueno. ¿Vieron la influencia de la filosofía griega de la época? Porque en aquella época se discutía cuál era la esencia de las cosas, qué era la esencia de lo bueno, por ejemplo. Entonces se discutía qué es lo bueno, qué es lo hermoso, qué es lo bello. ¿Ah? Entonces, vieron el cambio tan grande que existe. A ver qué dice Nueva Traducción Viviente. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, obedece los mandamientos. Muy bien, ¿vieron? Lo mismo. ¿No? Eso está en el Códice Sinaítico y en el Códice Vaticano y en otros manuscritos, antiguos. El Chester Beatty, por ejemplo. ¿Ah? Voy a leer ahora la Biblia Dios habla hoy. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Lo mismo. ¿Ah? Exactamente lo mismo. Cambia sustancialmente. Vamos a ver ahora otro versículo que está suprimido. Vamos a ver Hechos 8, del 36 al 38. A ver, alguien que lea. Hechos 8 del 36 al 38. A ver, alguien que lo tenga. Amén. Ánimo. Y yendo por el camino llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bien, ese versículo
El 37 no está en la NBI. La NBI salta del 36 al 38. Dice, en el 36, dice, mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y salta ya al 38. Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe, sencillamente, el 37 desapareció. No está. Vamos a ver 1 Corintios 15, 47. A ver qué dice 1 Corintios 15, 47. A ver, ¿quién lo va a leer? El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. ¿Sigo? Amén. NBI dice, el primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Omite la palabra que es el Señor. El primer hombre es la tierra, el segundo, que es el Señor, dice Reina Valera, lo suprime el texto alejandrino. En aquella época, Alejandría era el centro máximo del gnosticismo. ¿Qué era el gnosticismo? El gnosticismo era una forma de interpretar la Biblia que decían que la salvación no se obtenía ni por gracia ni por obras, sino por un conocimiento esotérico que solamente algunos maestros iluminados tenían. Y entonces todos los gnósticos decían que, de ahí viene la palabra gnóstico, porque gnosis en griego quiere decir conocimiento. Pero no era un conocimiento que se obtenía en los libros, en las bibliotecas, no. Era un conocimiento esotérico que venía de un maestro iluminado, muy parecido a lo que hoy enseña la nueva era, ¿verdad? Esos gurús y todo eso que dicen que hay mensajes de los ovnis para nosotros, para la humanidad, todo eso. Ya en aquella época se decía. Entonces decían que la materia es mala, pero el espíritu es bueno. Entonces negaban que Jesucristo hubiera venido en carne. Por eso es que Juan escribe ese famoso pasaje primera de Juan, en su primera epístola: hijito, probad los espíritus. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros, tal como lo había dicho el Señor, negaban que Jesucristo había venido en carne. Entonces, ellos decían que el cuerpo era la cárcel del alma y que esa chispa divina, muy parecido a lo que hoy dice la nueva era, que todos nosotros somos dioses, que hay una chispa divina dentro de cada uno de nosotros y que debemos descubrir esa chispa divina. ¿Y cómo se descubre? Dice la nueva era. Bueno, por diferentes medios, como por ejemplo por la meditación trascendental, por el yoga y por otras prácticas principalmente orientales. Ya en aquella época también se decía que todos somos dioses. Entonces había que liberar el espíritu que estaba dentro, esa chispa divina, descubrir que somos dioses. Entonces decía, no hay un Dios allá arriba y usted está acá, usted mismo es Dios. Muy parecido a lo que hoy dicen también los mormones, que dicen que nosotros somos dioses y que si entramos a los mormones y entramos a evolucionar y a hacer buenas obras, vamos a llegar a ser dioses.
Entonces, acá podemos ver la tijera gnóstica, podemos ver la tijera de los gnósticos, porque acá está diciendo el primer hombre era del polvo de la tierra, es decir, aquel que vive sin ese conocimiento de que es Dios. El segundo hombre, es decir, aquel que ha recibido la iluminación, es celestial, es del cielo. Pero no dice, como dice Reina Valera, que es el Señor. El Señor es ese. Pero no, eso dice cualquiera. Es decir, que yo, si yo llego por medio de prácticas religiosas, por el yoga y por todo eso, a darme cuenta que yo soy un ser celestial, que yo soy Dios. Entonces, Alejandría era el centro máximo del gnosticismo. Y qué casualidad que el texto alejandrino tiene estos cortes para encajar con la doctrina gnóstica. Acá podemos ver entonces la tijera de los gnósticos, la mutilación de ese texto que Westcott y Hort exaltaban tanto. Vamos a ver también Mateo 18:11. Mateo, alguien que lea Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a ver qué dice NBI. A ver, Ana, si tiene ahí lo que dice Nueva Traducción Viviente. A ver qué dice Nueva Traducción Viviente. Sí, Mateo 18:11. No está. Y en Nueva Versión Internacional tampoco. Y en Biblia de Jerusalén tampoco. No está. Un versículo tan importante como ese, ¿no? Y no está. O sea que no es un detallecito menor. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Uno de los versículos fundamentales nuestros, que los utilizamos para predicar en campañas, no está. Se ha suprimido por completo. Vamos a leer Juan 6:47. Juan 6:47. A ver, alguien que... De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahí está. A ver qué dice la Nueva Traducción Viviente. Mientras Ana busca, le voy leyendo lo que dice la NBI. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. No dice en mí. El que cree. Y la NBI Y la Nueva Traducción Viviente dice lo mismo. Y Biblia de Jerusalén lo mismo. Todas traducciones basadas en el texto crítico de Westcott y Hort. O sea que, según el texto crítico, el que cree. ¿Usted cree? Sí, yo creo en Buda. Está perfecto. Perfecto. Porque ¿qué dice la Biblia? El que cree. No dice el que cree en Jesús. No dice el que cree en mí. Dice el que cree. ¿Usted cree? Sí. Yo creo en la Virgencita. Yo creo en la Virgencita. Está perfecto. Porque usted cree. Usted tiene fe. Es lo que dice la Biblia.
Es lo que dice NBI, que si usted cree, usted tiene vida eterna. No importa si cree en Jesús, cree en Mahoma o cree en los platos voladores, ¿ya? Cree en los seres extraterrestres, usted cree. Entonces ahí vemos entonces lo que usa también la teología liberal. Bullman, teólogos liberales del siglo XX que ya se murieron, Bullman, Tillich, que decía, por ejemplo, Tillich decía, cualquiera que cree en cualquier cosa ya es salvo. O Bullman, que decía que todo el Nuevo Testamento era todo mitos. Pero él decía, yo no creo que Jesús resucitó, pero yo creo que cada vez que uno tiene esperanza en algo, Jesús quiere enseñarnos que la resurrección es la esperanza en algo. Yo no creo que Jesús murió en la cruz, pero sí creo que cada vez que nosotros nos negamos a nosotros mismos, decía Bullman, y ayudamos al prójimo, estamos cumpliendo el Nuevo Testamento. Entonces, interpretando la Biblia, es el que cree en cualquier cosa. Bullman creía en cualquier cosa, Tillich también, en cualquier cosa. La teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, dice que aquel que cree en cualquier cosa ya es un hermano. Entonces, la Biblia, NBI, todo lo que son basados en el texto crítico, no importa en lo que usted crea, está bien, si usted cree. Pero el texto bizantino dice, que Jesús dice, el que cree en mí. El que cree en mí. La versión más recomendable y más exacta, 1960. Sí, aunque en 1960 ya tiene salpicaduras. Ya tiene salpicaduras. Ya se entra a ver la mano. Por ejemplo, el pasaje en Lucas, el ladrón en la cruz, cuando le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya la versión del 60 le saca Señor. Acuérdate de mí. Cuando yo fui a mirar el texto bizantino, porque leo acá en el texto crítico que compré en Sociedades Bíblicas, y por está bien traducido, porque acá no dice Señor. Pero hay lo que se llama, esta partecita de abajo, que es lo que se llama el aparato crítico, dice que algunos manuscritos lo tienen. Entonces tiene, por ejemplo, la letra W, que es el Códice Washington, que es bizantino, y otros incluyen la palabra Señor. Pero, de acuerdo a esto, está bien traducido. Reina Valera del 60. Pero de acuerdo a no, porque dice Kyrio, Señor. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que ya Reina Valera del 60 tiene salpicaduritas. Y ahora está la Reina Valera actualizada, que es totalmente basada en el texto crítico. Totalmente basada en el texto crítico. Y esta es la King James en inglés, que es parecida también a la Reina Valera nuestra, la más leída en inglés. Pero en 1950 y algo
sale una edición revisada de la King James. Entonces, yo entro a ver en el prefacio y dice que ahora tenemos manuscritos más antiguos, dice. Ahora tenemos manuscritos más antiguos, textos más confiables del texto griego. Toma. Entonces voy a ver Marcos, capítulo 16. Y Marcos capítulo 16 tengo solo este pedacito. Y el resto, estas señales seguirán a los que creen, todo eso está en letra chiquita, bien chiquita. Y dice, los mejores manuscritos no contienen esta parte, dice. En letra bien chiquita. O sea que ya las revisiones de Biblias que fueron traducidas del texto bizantino ya están siendo tocadas. La última edición, que no sé si ha salido acá en el Uruguay, que es la Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea. Y uno dice, ah, qué lindo, en un lenguaje contemporáneo, yo la quiero comprar cuando llegue. Cuando usted abre la primera página, le dice, basada en el texto crítico. Y le dice, porque ahora tenemos mejores manuscritos. Y esta versión es basada en los mejores manuscritos, basada en el texto crítico. Usted cuando se compre una Biblia, usted fíjese si es basada en el texto crítico o en el texto recibido, textus receptus, o texto bizantino, o texto mayoritario, como le llaman algunos, ¿ya? Y no en el texto crítico. No se compra una Biblia basada en el texto crítico, aunque ellos le van a decir que es mejor el texto crítico, ¿ya? Entonces, el texto crítico es que mayormente adultera la palabra de Dios. Entonces lo cambia simplemente porque algunos eruditos como Westcott, Ford y otros, principalmente ellos dos, y después otros que vinieron y que los alabaron. Y hoy en día usted me dirá, pero hermano Hugo, yo lo he escuchado a usted predicar y ha utilizado Nueva Traducción Viviente, ha utilizado NBI. Sí, porque yo me encontraba en la más absoluta oscuridad. Y en mi defensa diré que yo, siguiendo personas muy conservadoras evangélicas, que siempre me dijeron desde que me convertí en 1982-83, siempre me dijeron que el mejor texto era el texto crítico. Y en mi defensa diré que cuando voy a las cumbres educativas, que cada 2 años se hacen, las asambleas de Dios hacen la cumbre educativa, que es la crème de la educación en toda América Latina. Tuve en 2010 en Santiago de Chile, yo no me he perdido ninguna. 2012 en Lima, Perú. 2016 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 2018 en Córdoba, Argentina. 2014 en Montevideo, y se iba a hacer el año pasado, se iba a hacer en Santiago de Chile nuevamente, no se pudo hacer por la pandemia, se corrió para este año, tampoco se pudo hacer, y posiblemente se va a hacer el año que viene, pero cada 2 años se hace la cumbre educativa. Y en cada cumbre educativa, las asambleas de Dios invita a personas que salen a hablar loas del texto crítico. Nos presentan la Nueva Traducción Viviente, la NBI, nos regalan
Nos regalan, van banco por banco regalándonos. En 2012, en Lima, Perú, uno de los invitados era Luciano Jaramillo, uno de los traductores de la NBI, riéndose de Reina Valera. Era uno de los conferencistas en Lima. Entonces yo, ¿a quién voy a creer? Si lo presentan como un gran encumbrado, lo presentan en las asambleas de Dios, una denominación de sana doctrina, y yo entré por el aro, me comí la pastilla, y yo lo creía a pie juntilla. Entonces, en todas estas cumbres educativas, nos dicen sí, porque la NBI, la Nueva Traducción Viviente y otras, no sé qué, dice, pero usted puede seguir con su Reina Valera del 60, no hay problema. Entonces presentan a la Reina Valera como algo, bueno, afectivo, dice, tiene un valor afectivo y bueno, y no le vamos a sacar Reina Valera. Usted siga leyendo Reina Valera, pero la posta es esta. Entonces uno sale de ahí y dice, bueno, yo voy a seguir amando a mi Reina Valera, aunque yo sé que es mala y todo eso, pero yo la voy a seguir amando. Pero la buena es esta, la NBI, la Nueva Traducción Viviente, no sé qué, Biblia de Jerusalén, yo qué sé, y yo con mi pobre Biblia, Reina Valera, y en todos nos enseñan lo mismo. En 2018, en Córdoba, Argentina, uno de los principales expositores que se llevó las palmas de todo, Samuel Pagán, uno de los traductores de la Nueva Versión Internacional, yo me acerqué a él y le dije, mire, yo estoy estudiando los idiomas bíblicos, mis profesores en México me enseñan algo distinto, digo, a mí me enseñan que es superior el texto recibido al texto crítico. ¿Usted qué opina? Se rió y dice, están atrasados cientos de años, dice, están atrasados cientos de años. Y era uno de los principales expositores, el que se llevó las palmas de todo. Todos lo aplaudían. ¿Cómo sabe? Decían. Entonces, nos han vendido todo este paquete. Nos han puesto un papel de regalo muy bonito, muy bonito. Y hemos comprado todo esto. Entonces, hermanos, hemos visto algunos versículos solamente, importantísimos. Solamente algunos versículos, porque no crean que esto que vimos es todo, no. Algunos, si no, seguimos, yo qué sé, hasta las 12 de la noche y hay otras actividades en la iglesia. Pero para que vean. Entonces, yo también a veces me enojo. ¿Por qué tengo que leer en esta Reina Valera con un lenguaje tan desactualizado que ya no hablamos? Como dice, vosotros sabéis no sé qué. Y me gustaría, hermano, que hubiera el texto bizantino actual, pero basada en el texto bizantino, no basada en el texto crítico, ¿no? Porque Nueva Traducción Viviente y todo es en un lenguaje actual, precioso, pero ¿qué pasa? Está basada en un texto corrupto. Entonces,
mientras no salga una nueva versión basada en el texto bizantino, el texto mayoritario, en la familia de manuscritos del texto bizantino, no tenemos más remedio que seguir con Reina Valera. Y no sé, habría que ver en la primera parte, a ver qué es lo que dice, de si utiliza el texto crítico. Ustedes siempre busquen a ver si es basada en el texto crítico. Si es basada en el texto crítico, no, gracias. ¿Qué eso dice en la capa vos? Y por lo general dice al principio, o si no lo dice, busquen en estos versículos que nosotros hemos visto hoy. Si ustedes tomaron nota de esos versículos, entonces fíjense a ver cómo traducen. Ahí está. A ver cómo traduce. Y esos versículos que faltan, por ejemplo, en Nueva Traducción Viviente, en NBI, a ver si esos versículos están. Pero ellos, en otras palabras, te obligan a que vos compres lo que o leas o ¿no? adquieras lo que ellos venden, o si no, es que te quedes con la vieja y querida Reina Valera 1960. Sí. Porque lo meten por todos lados. Y los jóvenes, lamentablemente, están bajando en su... Porque si bien es cierto, hermanos, que Reina Valera es la más vendida, porque por más que han hablado mal de Reina Valera, pero NBI, Nueva Traducción Viviente, no le llega, pero en cuanto a ventas, no llega ni a la cuarta parte de lo que vende Reina Valera. Porque lo que llegó en Uruguay y las primeras ediciones que hubieron, siempre fue así, Reina Valera, y en las campañas y todo se predicó y se leyó en ese texto. Entonces eso quedó impregnado en Uruguay por los evangélicos. Sí, pero eso está cambiando. Sí. Y también está cambiando de arriba. La mayoría de los devocionales que nosotros recibimos los pastores de Asambleas de Dios por parte del presbiterio y por parte de los líderes nuestros, casi siempre usan otras versiones, no usan Reina Valera. La mayoría de los usa o Nueva Traducción Viviente. Para la aclaración. Ahora, yo diría bueno, pero para la aclaración, yo estaría de acuerdo, aunque no, pero se la llevaría si, por ejemplo, alguien nuevo. Pero a pastores que se supone que tendríamos que tener una noción ya clara de la Biblia, ¿por qué necesitamos un texto que nos aclare? Si somos pastores, estamos predicando la Biblia. Si me dice, bueno, me convertí hace una semana, aunque yo tampoco estoy de acuerdo en eso, porque por algo la Biblia mandó, el Señor mandó que hubiera maestros para enseñar la Biblia. Entonces, hay cosas difíciles acá que no se entiende, pero ¿para qué están los pastores y los maestros? Para enseñar. Pero por ahí la llevo. Pero de todos lados se está cambiando la tendencia. Ahora es todo basado en el texto crítico. De acá a 20 años predica estas señales seguirán a los que creen, o sea, ¿de qué claro, se está hablando? Claro. Entonces, el peligro es que, porque estas personas dicen, esas variantes no afectan la doctrina, no afectan por ahora, pero ¿qué si hoy o mañana? Porque una de las cosas que me olvidé de decirles es que el texto alejandrino, ¿por qué se ha conservado también? Que hasta hoy siguen apareciendo manuscritos bizantinos,
por el clima seco de Egipto. Egipto tiene un clima muy seco y árido, entonces los microbios, lo que destruye el material no se reproduce ahí. Entonces han aparecido y siguen apareciendo manuscritos muy antiguos del texto alejandrino, de esa zona, porque esa zona el clima es muy seco. Entonces se conserva. Por eso es que siguen apareciendo manuscritos del texto alejandrino, siguen apareciendo. Y ahí en el convento de Santa Catalina, en el monte Sinaí, sigue habiendo todavía manuscritos. Y después apareció otros manuscritos que le daban la razón al texto bizantino. O sea, lo que había encontrado Tischendorf, diciendo, bueno, encontré oro, después aparecieron otros que los contradecían, que le daban la razón al texto bizantino. Entonces, hermanos, ante este panorama, el Señor ha conservado su palabra. El diablo trataría de engañar, si fuera posible, a uno de los escogidos. Este libro, Introducción al Nuevo Testamento, de Harrison, es de un hombre conservador, de sana doctrina. Este libro se usa en Facultad de Teología como libro de texto. Ana lo ha usado en Facultad de Teología, que ha cursado, yo lo he utilizado en Facultad de Teología. No contradice en nada la doctrina, cree en la inspiración de las Sagradas Escrituras, cree en la inerrancia de las Escrituras, cree todo eso, Harrison. Pero, sin embargo, cuando habla del texto, habla loas del texto crítico. Y se ríe, a pesar de ser un conservador de sana doctrina, se ríe del texto bizantino. Y dice, Westcott y Hort fueron atacados por adherentes a la superioridad del Textus Receptus, en especial Burgon y Miller, que fueron, sobre todo Burgon, fue el que enseguida que apareció esto, en 1881, se puso a investigar. Era un erudito bíblico y le contestó a Hort. Entonces sigue diciendo este autor conservador: las objeciones de estos hombres eran en parte a priori y de cierto tinte teológico, en el sentido de que Dios no permitiría que su iglesia tuviese un texto defectuoso durante cientos de años, mientras que el mejor de los textos permanecía confinado a unos pocos documentos. Riéndose, ¿no? Fíjense la ironía de él, como diciendo lo que esto, Burgon y Miller creían, es que Dios iba a conservar el texto. Dice, cuando se tiene en cuenta que el texto de muchos de los clásicos latinos y griegos descansan sobre un puñado de manuscritos, la fuerza de este argumento queda muy disminuida, dándole la razón a Westcott y Hort. Entonces, ¿cómo yo no iba a predicar del texto crítico si aún mis profesores en los institutos bíblicos y aún en facultad de teología me estaban diciendo que esto era la panacea? Pero somos apabullados, hermanos, apabullados por quienes defienden el texto crítico. El pastor estaba levantando la mano. Sí, no, yo creo una definición sobre los que predican. Yo diría que, en mi caso, yo leo sobre la versión del texto de 1960. Ahora, les leo en esa versión. Luego dice,
parafraseando, para aclarar un poco estas palabras o este texto, entonces ahí introduzco una versión aclaratoria o leída de otra manera, como si yo mismo estuviese aclarando el texto. Esa es mi forma, digo, de hacerla, de predicar. El texto es lo básico, está ahí y no se cambia. Pero luego para aclarar una situación ahí, entonces, porque hay palabras que resultan un poco más claras de algunas palabras del texto que ayudan de costumbres, de cosas que ayudan justamente en el texto. Entonces, como parafraseando este texto, yo diría esto así. No sé, Bueno, pero que si no le toque alguno de los versículos que no están. No, claro. ¿Que ahí qué hace? Claro, bueno, uno no va a ir a eso. Sucedió un hecho el domingo, si es el domingo pasado, un hecho de que una hermana estaba predicando y estaba predicando en otra versión. No me di cuenta qué versión era. Y no entiendo lo que está leyendo. Sí, porque estoy leyendo en otra versión. No, pero yo creo que lea la versión de 1960. Entonces, ahí hubo un poco de... Una rapidez. Una situación bastante difícil para la que estaba predicando. Hay solamente porque me llamó la atención lo que el pastor estaba diciendo, que a veces uno estando ministrando también ha leído algunos textos en la Reina Valera 1960, y para que los hermanos, viendo que hay muchos jóvenes, para que puedan entender algo mejor, y tan solo una aclaración, en Mateo capítulo 14, verso 30, la parte B, dice, versículo 31, perdón, dice, y al momento Jesús extendió la mano y asió de él, ahí dice 1960, y asió de él. Y en la nueva versión internacional, que yo lo puse bien chiquito aquí abajo, dice, y sujetándolo, o sea, como para que puedan entender, asió de él y sujetándolo, capaz que algunas veces puede ser algo... Sí, esa es una buena parafrasear la versión, una buena explicación en algunos textos. Claro que uno no va a predicar justamente un texto que no se encuentra. O al menos los textos que están escritos, ¿no? Amén. Sí, claro, en esos casos sí, pero tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Claro. Tenemos que ser muy Yo cuidadosos. creo que un poquito debemos de ser enfáticos en predicar. Otra de las que sería para otra charla sería de que la mayoría de estas versiones utilizan una forma de traducir que se llama la equivalencia dinámica. La equivalencia dinámica es que le pone unas palabras, pero eso está fenómeno, pero hay algunas cosas que son imposibles de encontrar una palabra. Por ejemplo, propiciación, redención, yo qué sé, cosas. Entonces, hay traducciones que utilizan la equivalencia dinámica y van demasiado lejos en poner un ejemplo de eso. Y el Señor dijo que en la iglesia tenía que haber pastores y maestros para explicar. El eunuco no entendía cuando iba leyendo. ¿Y qué hizo el Señor? Anda y explícale. Anda y explícale, pero no le dio una versión para que él tuviera. ¿Sí, Julio? Yo respeto lo que dice nuestro amigo Pastor Juan Damota, ¿verdad? Lo que está diciendo Rubén, pero hay una cosa que es muy clara. Cuando yo voy a predicar y digo, el ANBBI me dice esto así, que es más claro, a la persona nueva yo la estoy llevando a que compre una Biblia
NBI, o si no, las otras que son con textos falsos o que le han sacado textos. Porque el nuevo que va a pensar, no, es una buena Biblia, si el pastor lo dice, me explico lo que quiero decir. Entonces yo creo, a mi manera de ver, de apuntar pero no decir la Biblia, decir, bueno, esto significa esto, usarlo como dice nuestro pastor Juan Damota, ¿verdad? Pero sin nombrar la Biblia. La clase de Biblia, porque hay una cantidad de versículos que le han sacado, pero al nuevo lo llevamos a un error. Claro, porque una de las cosas que yo iba a decir y me quedé cortado era que, si bien es cierto que Reina Valera es la que más se vende, pero lo que no sale es que la mayoría de los jóvenes están bajando, o sea, no compran de repente NBI o Nueva Traducción Viviente, pero la bajan en su celular o en su tablet y están leyendo de Nueva Traducción Viviente o Nueva Versión Internacional. Por eso es muy importante lo que vos estás enseñando, que nosotros como pastores tenemos que explicarle. Tenemos que conocer. Claro. Amén, hermanos, vamos a orar para despedirnos entonces, porque ya ahora empieza otra actividad en la iglesia y los hermanos están esperando. Te damos gracias, Señor, por permitirnos haber tenido esta charla y haber visto en parte solamente, Señor, las sutilezas que utiliza el enemigo para dividirnos. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, y ayúdanos a que tu palabra se conserve, Señor. Que tú sigas preservando tu palabra. Porque si nos roban tu palabra, nos roban todo, Señor. Aleluya. Porque si nos roban los templos, nos reuniremos en las calles. Si nos sacan los equipos de amplificación, usaremos nuestras voces. Pero si nos roban la palabra, nos roban todos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por venir. Que el Señor